Hi everyone, welcome back to my channel, and this is the mukbang video, and I'm gonna link the dumplings video. And Renata is already pissed because she wants to eat, so we're gonna just eat and talk, and that's what's gonna happen. And I don't remember. Oh, you forgot to tell them in the recipe video that you used peanut oil. Yeah, I use peanut oil for cooking the dumplings. You know, you have to like fry them before you steam them. So yeah. Oh my gosh. This is gonna get this. I'm gonna just put it here. Smart woman. Nice. Something I forgot to talk about. Well, I didn't forget. Actually, I was like leaving it for this video. I have a new podcast with my friends, con Uma y Luis, and it's called Bípedos Sofisticados, and we talk about embarrassing things that happen to us, or I don't know, like literally anything. We can discuss like web culture, internet culture, or just anything really. So if you want to laugh and have fun, or just mock anybody that isn't you, stream, listen, sintonícennos. I will drop the links below in the description. Please, I will love you if you actually do it. I don't think I can get a chili. Now I'm a pussy, I don't think so. Then I'm not gonna be able to talk. They're not that. No está enchiloso este. Quedó el saborcito bien rico. It's like really good. I hope this is recording. I think this is gonna be a very short video. Yeah. We were really hungry. We didn't Oh eat. my god, no comimos nada. Aparte, siento que me saben bien buenos porque nos tardamos 1000 horas. Ya sé, pero sí quedaron ricos también. Están muy ricos. By the way, we forgot to mention, we mentioned this in the previous video, making the dumplings, that I was thinking about today. I woke up, and when I confirmed that I was gonna film this video today, I was thinking I should buy chopsticks, but I forgot, like, I had it in the back of my mind the whole day. And it's too late now, so we're mixing cultures. We're eating dumplings, which is Chinese food, the good old Mexican way, which is like taquitos or empanadas. Dumplings are mini empanadas to me. They are. They look pretty much like empanadas. Aparte, estoy de que súper choqueada de que si salieran bien. O sea, no esperaba que salieran, no se esperaba que fuera un desastre. No sé por qué. Supongo que me preparé para esto. We didn't have much faith in this. In ourselves. No. Okay, this one does have a chili. Hold on. This one is so perfect. I hope you can see. I don't want to stain the table. Well, who cares? Okay, I did You're it. gonna clean it. I'm gonna clean it anyway. I have to clean everything. Yeah, well, this one is like the perfect dumpling. It's like the prettiest one. I don't know. Probably one of... Yeah, it's so crispy. Oh my god, it's so pretty. I love this. I'm not sure if people edit this out, or if that's what they come for. The chewing noises. I don't know. I mean, a lot of people do love watching that. Should I edit them out? Maybe I should leave this. Ay, no, sí me enchilé con ese chile. Ya nomás los voy a dipear. I used to be better. I know. My background says otherwise. Everything I eat has to be drenched in salsa and chili. But I don't know. Pero pica rico. I've become weaker, I think. Pues pica rico, sí.
And this one is pretty too. Oh, we should get a thumbnail. Yeah. I hope it's a good thumbnail, si no es otra. Okay, so we have a request from Pero es que Samantha, yo ni siquiera me one of her acuerdo cómo cousins. estuvo. Yeah, it's gonna be pretty short. I don't remember either. She wants me to tell the story of how I broke my sister's phone. She broke something first. So this was like retaliation. What did you break? But it wasn't on purpose. You were just like really angry because I. It's good. Listen, I had anger issues. I had them. I'm doing better now. I don't go to therapy because I'm broke, but I try my best and I do some introspection. I try to meditate like once every 2 years. But I don't know, you broke something that day. I think she dropped my phone actually. She Es dropped que my phone. necesito celular o una computadora tuya. Something. And I was I really pissed. don't remember. And I thought she did it on purpose. No, I think we were already pissed before that. We were already But mad I at each didn't- other. Do it on purpose. And I took her phone, her new phone, and un Huawei. And I cracked it on the wall, on like el filo de la pared. Oh, God, pa, pa, pa. And she was crying. And I felt bad afterwards. But Y like, creo que después de eso yo agarré su iPod o su celular y lo aventé. Because I was really, really angry at her because she did it. Well, she did that. Oh my god, it was really bad. No, también una vez me aventaste las escaleras. Oh that's my not God. true. That's not true. Sí. There's no proof. No, está ya. Cabrón, mira, Pruebas. pruebas. Pues no me acuerdo que pasara eso, la neta. Eso dicen, pero I think they're just trying to throw some dirt on my name, and I don't appreciate that. But yeah, Es que también tomen en cuenta, pura vieja en una casa. 5 viejas en una casa. Si ahorita nos peleamos con este video. ¿Con qué no? Siempre va a haber algo de que quejarnos y enojarnos. Ya me estoy llenando. Todos peleándonos. Ya sé. Espérate, deja que les enseñe este dumpling. Look, Look. really big. This one is the holy grail of dumplings. It's perfect. To me. To my eyes. I mean, a child is always pretty to her mother's eyes. So yeah. What were you gonna say? Or if you want to say, talk about something else, you can do that too. I don't know. You have plenty stories. Oh, ya sé. You're the guest here. Pero ¿qué será bueno? Platicar. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Cuando te rompieron tu nariz. Oh my god. That one's really bad. Okay. First, o sea, primero cuando estaba chiquita, un día jugando en casa de mi abuelita, my cousin and I were playing, and then like I ended up like being on top of her, and she was like here, her head was here. We were looking something at the window, and then like I was just like hold on, and she didn't listen to me. Y entonces se levanta y me pega la nariz y me empiezo a sangrar así de que bien cañón. Y mi prima llorando de que no, perdón. And I was just like, okay, I know you didn't mean it. She was really scared. And then, when I was in high school, yo era bien payasa en la escuela, la neta. Bueno, soy payasa y ya. Y entonces estaba en mi clase de danza. O sea, era de que una clase de relleno. Y para mí era recreo y ya.
Al igual que para todos mis compañeros, ¿verdad? O sea, no crean que nada más yo de que haciendo mi desmadre. No. Ya sé. Y entonces, ese día estaba de que la maestra diciéndome de que Renata, baila esta canción y baila ya esta cumbia. te dejo en paz toda la clase y yo. Arre. Y entonces yo, pues para bailar esa canción, pues, o sea, como era regional, o sea... Regional. No tenemos videos de ti bailando regional ni de mí. No, pero, well... No quedaron para la posteridad. We can like, add a video somewhere. ¿De regional? Yeah. Aunque no sea nosotros. So you can... Visit Mexico. Yeah, so you can, like, get an idea. Uh-huh. Pero me estaba haciendo tonta, o sea, I was just, like, jumping around and singing and, you know, like, being dumb. Y dos de mis compañeros de que estaban atrás de mí y yo era bien llevada con todos mis compañeros, entonces, pues, esto, pues, puede ser normal, pero se les fue de la mano. O sea, aparte era como que cuando me juntaba más como con ellos, me llevaba más con ellos. So, I was just, like, in front of them, and they had like a sweater, and while I was jumping, both of them like pusieron de que el suéter enfrente de mí y me jalaron los pies. Se te subió Y el muerto. me fui de boca, en serio, me fui de boca. Y aparte me quise sostener, pero me agarré como que de muy abajo, o sea, como de que muy acá. Entonces, o sea, fue neta un desastre, o sea, quedé tirada en el piso así de que literal como escena de crimen, de que, que dibujan al monito ahí tirado. Y estaba de que no me puedo mover. Mi maestra estaba de que enojadísima, de que la madre, que les dije que no estén jugando. Y yo de que no, maestra. No, ay, no. Y... Es que nunca... Ay, no, es que neta las de ayer era un desmadre, no sé. Like, other breed. Y te volvieron a chocar la nariz. Ajá, o sea, me golpeé la nariz, me golpeé toda la cara. Y aparte se me quebró el codo. Se me quebró el codo. O sea, de que todavía me acuerdo que estaba de que yo tirada y yo les decía de que es que no me puedo mover. Y llegó de que un profe de educación física y le dice de que uno de mis compañeros que están de que, pues más grandes, ¿no? Le dice de que Fer, ayúdame a recogerla. Como si fuera basura. De que Fer, ayúdame a recogerla. Y ya de que como que tipo me voltean y me quieren levantar como tortilla y así. Y yo bien tiesa. Y se me empieza a hinchar la nariz así de que de una manera horrenda. O sea, horrenda. Y luego encima me avientan de que una sudadera en la cabeza. ¿Para qué? Para que no Para la que vieran. para que no me diera aire según esto. Y yo de que, o sea, primero que nada me decían de que no muevas nada. Y así como me quedé, o sea, neta ya no podía mover yo el brazo. Bandera de México. Sí, o sea, legado de literal, nuestra serie. Bueno, que no te lo cumplan. Y entonces me llevan de que a la oficina del coordinador de prepa. Y están de que, oye Renata, pues te vamos a llevar al hospital. Márcale a tu mamá para que te diga a qué hospital te llevamos. Y le marco a mi mamá de que literal yo creo que un día mega ocupado para ella. O sea, así el peor día que me pudo haber sucedido algo. Y me dice de que ni siquiera tengo la camioneta. O sea, era de que, o sea, un hospital aquí en donde vivimos y 2 opciones en otra ciudad. Y mi mamá de que no, pues aquí. Y ya de que me llevan en un carro de que el coordinador y uno de los que me tiró. Y estaban de que todos súper nerviosos, así, todos de que qué onda y así. Y luego ya de que me acompaña mi mamá de que a la consulta. Y ya de que me hacen radiografía y todo. Y me dice que el codo lo traes hecho pedazos, o sea, la nariz. Vas a necesitar operación. El cocoro también. Ya sé, o sea, yo llorando. Entonces yo canceladísima. She's canceled, Your Honor. Y ya de que
me ponen un yeso y todo y así, ¿no? Un desmadre. Y yo viéndome, o sea, neta me veía de asco en ese tiempo, o sea, guácala. Pero o sea, bueno, guácala. Pero bueno, ya ni modo. No manches, te vas a ver en 2 años este Y video y voy a- vas a decir, no manches, qué asco. En 2 años o en 2 días. Estoy bien guapa. Y yo de que no sé si tengo comida en los brackets. Ah, pues, o sea, ya después, o sea, días después de que ya me había pasado eso, Pero ¿cómo? tenían... Uy, es que estoy platicando, I can't. Tenía de que... Los que, o sea, mis compañeros que hicieron eso, los habían... ¿Cómo se dice? Cancelado. Since you're canceled. Suspendido, sí, los habían suspendido. Y entonces, o sea, no fueron como... Yo creo que fueron como 3 días o algo así, o sea, de que lo que resta de la semana ya no pueden venir, les dijeron. Y era jueves. Ajá. No, era como miércoles. I don't really know. Bueno, y entonces uno de ellos lo conozco de toda la vida. O sea, de que sus papás son amigos de mi mamá y cosas así. Y entonces de que un día de estos, llegó su papá a la escuela. No, estaba yo en la escuela y me marca su papá y me dice, hola, soy fulanito de tal. Y yo dije, sí, hola. Y así, o sea, pues porque lo conozco de toda la vida, ¿no? Y él de que, oye, me acabo de enterar lo que te hizo mi hijo. Y yo de que, apenas. No, y ya de que me dice de que no, pues perdón, o sea, ¿estás bien? Y yo de que, sí, no fue nada, no pasó nada. Aquí andamos al 100. Ya no me le paso la factura así por abajo. Del doctor. No, porque lo pagó la escuela. Si te pasa algo en la escuela. Aparte, oye, la escuela me debió de haber pagado mi rino. No manches. Ahorita que lo pienso. Pues todo está a tiempo. ¡Qué coraje! Ya sé, voy a ir a cobrarles a los de la Salle. De que, ¿saben qué? Me deben una rinoplastía. Aquí dice. Ay, no, Oye, qué sí. coraje. Ya. Me acabo de dar cuenta. Y si no, hay que empezar un GoFundMe nomás para que... Ya sé. No, pues sí, nos vamos a ir contra las Salles y con todo el peso de la ley. Y yo, perdón. Y yo nomás la Salle Lagos de Moreno, tampoco no crean. Sí, tampoco. Todos los demás están bien. Sí, no se agüiten, ¿eh? Bueno, total que, o sea, le digo de que sí, estoy súper bien, no te preocupes. Y en la tarde llegan aquí a mi casa. Y, o sea, su papá de que súper enojado, de que... Y me ve y empieza a llorar. O sea, empieza a llorar el señor. Y yo de que, ¿qué hice? O sea, no sabía. Y me dice, es que me dijiste que estabas bien. Y ve cómo estás. Así de que estás bien jodida. No mames. Y yo de que, pues estoy bien. ¿Y tú qué? Y, o sea, de que toda la familia aquí, o sea, de que la mamá, el papá y el hijo. Bueno, tienen más hijos, pues, pero él. O sea, los que necesitaban venir. Pues sí. Y el papá de que, en serio, súper enojado. O sea, estaba de que a nada, yo creo de agarrarse a madrazos aquí al Pero es que yo creo que él ha de haber pensado que lo hizo adrede, ¿no? ¿O qué? No, o sea... Porque Porque sí, o sea, sí le dije de que, fue un accidente. O sea, sí me dice... O sea, pero no tiene por qué llevarse así contigo y así, o sea, me decía un buen de cosas. Y ya se acabó ahí tu historia. No, y pues, o sea, ya me dicen de que no, pues... Ay, no me acuerdo cómo estuvo, pero al final nos terminamos dando un abrazo así de que... De reconciliación y todo. Ajá. Y ya nada más al último, pues me dicen de que, ay, no, pues al rato te traemos de que un regalo. Y luego, no, viene de que mi mejor amigo a acompañar a este individuo a que me traiga, sí, a que de eso se estaba quejando el otro día, la gente que se las hace Pero es que no burbujas lo y no las escucho. quitan y nomás siguen hablando así. Entonces este individuo. Bueno, o sea, me trajo de que un globo y unos chocolates. Agarré el globo con la mano con el yeso. Y cuando me da un abrazo, se me va el globo. Y yo de que no. Y luego me marca mi mejor amigo y me dice de que, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué la agarraste con esa mano? Y yo de que, Güey, porque es como, güey, sí es cierto, ¿por qué la agarraste? Es como no se sé, va.
Aparte, o sea, Con el una doctor, puntita así. cuando me enyesaron la mano, el doctor me dijo de que pon la mano como si estuvieras agarrando una toronja. Y yo de que, pues agarro una toronja así. O sea, la agarro así y me dice, ¿así agarras las toronjas? Y Pues, yo, ¿cómo pues se sí, agarran? están redondas. Y él de que, no, va así. ¿Quién Y agarra yo, una toronja? Yo sí, o sea... Y yo, sí, así se agarra la fruta. Y yo, bueno, no. Estuvo Ay, horrible. no, pero siempre eso. también tienes interacciones extrañas con el doctor. O sea, pero con cualquier doctor, güey. También anoche, no, sí. hace 2 noches o anoche, no me acuerdo cuándo fue. Renata está, es que otra vez Renata es la lisiada, Ya sé. como siempre. Y se le pasa puso de el cuello, todo. algo A le ver, pasó. no, espérense. Choqué. No Pero choqué, yo me no. chocaron. Ajá, me chocó un poste. Y yo, Güey. bueno, no fui yo, fue mi mejor amiga. La que chocó, ella traía la Balconeando. camioneta. Aparte era la camioneta de su ¿Viste? novio. Oh my god. Pristine. They're so Just pretty. so pristine. I hope this shit is recording. Is it still recording? Yo hablando como idiota. Hablando nomás para Samantha y Samantha bien entretenida. Entonces, chocamos todo. Y, o sea, es que estuvo bien random, o sea, de que fuimos a comprar unas cosas a la tienda y como que le pisa muy fuerte y nada más nos damos el madrazo y yo de que, ¿qué pasó? Y volteo atrás, o sea, Dilo porque ya me down. dolía, o sea, ya me dolía. Como me dijiste a mí. Nomás sentí que me rebotó Sí, la nada maceta. más sentí que me rebotó la maceta, o sea, estuvo de que bien cañón, ¿no? Bueno, pero ese no era el punto era el No. doctor. O sea, sí, ya. Fui a mi cita con un traumatólogo porque, o sea, aparte la cita 2 días después del choque. O sea, de que... Ya el se me mismo- había olvidado todo el esqueleto. O sea- No sé hablar. el día siguiente del choque le marqué y le dije que si tenía cita y me dijo de que no, pero mañana tengo a las 5 y yo de que... Jálate. Ok. Esguince de primer grado en el cuello. Entonces me dice de que es que sí, fue por el latigazo que dio tu cabeza. Y me dijo, pues, ¿cuánto puede pesar tu cabeza aproximadamente? 5 o 6 kilos. Y yo así de que... Nunca había pensado en eso, Pesa güey. tanto, güey. Pero me lo estaba contando en la noche y yo de que, a ver, no manches, sí es cierto, ¿cuánto pesa el agua? A ver, ponla. Ya sé, y yo así Y de yo, que... pesa unos 3 kilos, ¿no? Y yo de que así de hueca. Así, güey, así de hueca. Pues no, yo creo que se va a pesar unos 5 o 6 kilos. Pues si no, si son buenos estimando, pues ahí pongan en los comentarios cuánto pesa la cabeza de Renata. Y el que le atine, se gana un dumpling. Se gana un meet and greet con Renata. Ok, muy bien. Ujú. Ujú. She's so shady. Ujú. No sé por qué me acordé que también literal la misma prima que te rompió, bueno, no te rompió la nariz, no sé, que te la desvió, es la misma con la que te agarrabas a p***os ahí en la... Es que, hagan de cuenta que cuando estábamos más chicos, que teníamos como de 10 a... ¿Dónde está la coca? En la otra puerta. Cuando estábamos más chicos que teníamos como... Yo creo que tenía como de 10 a 12 años yo. Y de repente nos empezaron a gustar un chingo las luchitas de que veíamos la WWE. Veíamos Raw y SmackDown. Bueno, a Renata le valía un poco de caca, pero a mí sí me gustaba. Y a mis primos más grandes también. Y la mayoría son varones, ¿no? Excepto pues Renata y ella y después las otras que ya están más chiquitas. That doesn't matter, it's not the point. Y Eli. Y Eli. Doesn't matter, like, we're not naming everyone. Ok, sorry. Pero qué bueno que te acordaste. Ya. Y ya, o sea, jugábamos de que, o sea, cuando acabamos de ver eso o lo que sea, de que nos íbamos, mi abuelita en su casa tiene de que unas bodegas arriba. Y nos íbamos de que a las bodegas y hacíamos como, poníamos unos colchones que tenían ahí y hacíamos de que un ring y nos poníamos a
pues a pelear. Like we were wrestling. And we even did entrances. Like we played music and we were like, we were really pros on that. como las niñas las Aparte también Gus que you know, like they use like Ladders. stairs. Ladders. No, sorry. Escaleras, usaban escaleras. Escaleras, sillas y cosas así, ¿no? Entonces el Gus agarraba de que las escaleras Como Jeff se Hardy. subía hasta arriba y se aventaba así de que se daba las marometas. Como Jeff Hardy. Ajá. Ay, pues Y pues ya, o sea, una vez Renata y Diana sí se la tomaron. Bueno, ya No, dije el nombre. Renata aparte, y Diana sí se las tomaron muy, muy en serio. nos pusieron trapos de guantes. Guantes de box así, pero eran hechos de trapos. O sea, nos envolvieron unos trapos y nos los amarraron de que con... ¿Cómo se llama? Cinta. No, con... las madres. Lazos. Cinturón. Agujetas. Agujetas, o sea... Y las y entonces preparábamos de que decían, mira, esta Diana te dijo que estabas bien ñenga. O sea, sí, o Y sea... las calentábamos. Ya para sé, que llegaran. aparte... Ok, Diana, perdón si estás viendo esto, pero Diana de chiquita era bien enojona. Era bien perrusca. Se encabronaba de que así. Entonces, de que... Es true. O sea, nos estábamos agarrando madrazos y nada más le decían a Diana de que te va ganando o algo así. Y Y Diana sacaba el power, se el enganchó. popeyazo. Se enganchó así de que vino horrendo. Y me estaba golpeando la panza y yo de que, ¿qué te pasa, estúpida? Y entonces yo, pues como no nada más me estaba golpeando acá abajo, dije, ¿qué pendeja? Y me empecé a agarrar así, literal en la cara. ¿Qué pedo? Y Diana así, Ya recibiendo y luego dicen que yo soy la agresiva, la enojona, la violenta. Oye, pues ¿quién nos llevó a eso? Y Paulina gritando de que "Ih, te sacó el mole". Y Diana empezó a sangrar de la nariz y yo de que no manches. Y Diana de que súper asustada de que ¿qué pasó? Y así. Y suben de que mis tías de que súper enojadas de que ¿qué pasó? Con una rechada. ¿Qué están haciendo? Y yo de que no. Sofía, Ya ven sé, para acá. María Sofía que me dice. Ay, es que no. nuestra familia es un circo, neta. No offense, no offense. Bueno, I'll shade, no offense. Y ya no sé a dónde íbamos con esto, pero sí. O sea, yo también una vez luchando. Ay, sí, luchando. Me tocó luchar contra uno de nuestros primos. Sí, ya literal, nomás me quedan 10 segundos y ya. Espera, yo quiero saber cuál. Espérate, ahorita te digo. Y, o sea, estábamos luchando y como que no sé qué pasó, las cosas se calentaron y pues yo no sé qué movimiento hice, no sé cómo le clavé el codo, no sé qué hice, pero le rompí el diente. Le rompí el diente. fui con el pie. No, pues no sé yo qué voy a saber con qué fue, pero le rompí el diente y ya eso pasó y ya. Ay, no, La muchas moraleja de experiencias esto ahí. es Who wants smoke? No, ya. No lo puedo decir porque Who wants smoke? Yo. Es Ya. que iba a decir otra cosa, pero ya. ¿Cuál es la...? Ya no puedo, neta, Who me wants asustó. smoke? Pero bueno, ya. Muchas gracias. Thank you No, for ya, streaming. espérate. Es que ya no ya me va a dar un ataque de risa, ya no puedo. Ya. Recemos. ¿Ya? No ¿Todo bien? bendecimos los dumplings. Y pues ya no bendecimos los dumplings. Yo ya no puedo, ya me quedan 4 y ya estoy llena, perdón. Me quedan Perdón, 5, por pero envidiosas. Maybe sí puedo agarrar más, ¿sí? Y ya la moraleja de estas historias es que no se metan con Renata, que se los va a chingar. Y si me hacen algo a mí, pues Renata ahí baja. ¿No? Sí. Y ella de que, oiga. No, pues, o sea, yo soy la que termina con los huesos rotos. Pagando los platos rotos. Bueno, pues ya se alargó un poquillo el video. Gracias Muchísimo. por ver este video. Como que todos mis videos están de que en inglés más que en español. O sea, todos están en Spanglish, pero creo que este está como más en español. ¿Por qué estaba yo aquí? Porque estabas tú aquí.
Pero de todos modos tienen subtítulos, ¿no? So yeah, thank you, gracias a todos. Thank you. Konnichiwa. That's not even. No, Eso es creo que adiós, eso- ¿no? I don't know, ¿es hello? No sé, bueno ya, gracias por ver este video. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten, hagan lo que quieran. Adiós. Bye.